Imagina que alguien te hace una sola pregunta, y que esa pregunta, si la sigues de verdad, tiene el potencial de disolver todo el peso que cargas. La pregunta es esta: ¿quién soy yo? No como pregunta filosófica, no como ejercicio académico, sino como una investigación real, honesta, hacia adentro. ¿Quién es el que piensa, el que siente, el que observa todo lo que ocurre? La mayoría nunca se detiene a investigarlo. Se da por sentado que sabemos quiénes somos. Tenemos un nombre, una historia, una lista de cosas que nos gustan y otras que nos asustan. Eso somos, ¿no? Pero si alguien nos preguntara ahora mismo, no por nuestro nombre ni nuestra profesión, sino quiénes somos realmente debajo de todo eso, ¿qué responderíamos? La mayoría entraría en un silencio incómodo, porque la pregunta toca algo que no está resuelto, algo que se esquiva constantemente con actividad, con identidades, con logros, con pertenencias. Ramana Maharshi, uno de los maestros espirituales más respetados del siglo XX, pasó décadas respondiendo esa pregunta. No con palabras nuevas ni con sistemas complicados, sino señalando siempre hacia el mismo lugar, adentro. Y su respuesta lo cambia todo. Ramana Maharshi nació en 1879 en un pequeño pueblo del sur de India, en una familia brahmin ordinaria. Era un joven como cualquier otro, le gustaba el deporte, tenía amigos, vivía sin ningún interés particular por la espiritualidad, hasta que a los 16 años algo ocurrió. Estaba solo en la habitación de su tío cuando de repente fue golpeado por un miedo intenso a la muerte. Sin razón aparente, sin enfermedad, sin peligro real. Solo ese miedo, visceral, total, aplastante. En lugar de huir de él, decidió investigarlo. Se tumbó en el suelo, extendió el cuerpo rígidamente, contuvo la respiración, como si realmente estuviera muriendo, y se preguntó: si el cuerpo muere, ¿qué soy yo? ¿Qué queda? Lo que encontró en esa investigación no fue la nada. Fue algo que él describió como una conciencia viva, luminosa, completamente despierta, que existía independientemente del cuerpo y de los pensamientos. Algo que no nacía y que no moría. Esa experiencia duró unos minutos, pero lo transformó para siempre. Semanas después, dejó su casa sin decir palabra, caminó durante días hacia la montaña sagrada de Arunachala, que había escuchado mencionar sin saber exactamente dónde estaba, y no volvió a irse. Permaneció en las faldas y cuevas de esa montaña el resto de su vida, 54 años. No buscó discípulos, no fundó una escuela, no viajó para difundir sus enseñanzas. Las personas llegaban a él, primero de toda India, luego de todo el mundo, atraídas por una presencia que quienes lo conocieron describían como imposible de explicar con palabras. Su silencio era más elocuente que cualquier discurso. Respondía antes de que la pregunta terminara. No con palabras, sino con algo que simplemente ocurría en quien estaba cerca de él. Paul Brunton, escritor y filósofo que lo visitó en 1931. Sé cómo eres es una compilación de sus conversaciones y enseñanzas, editada por David Goldman. No es un libro que Ramana escribió. Es un libro que emerge de décadas de diálogos reales con visitantes. Cada página es una conversación auténtica. Cada respuesta viene de la experiencia directa, no de la teoría. Hay algo que Ramana repite de distintas formas a lo largo de todo el libro, y que al principio puede sonar casi demasiado simple. Ya eres lo que buscas, no al final del camino espiritual, no después de años de meditación, no cuando hayas procesado todos tus traumas o alcanzado algún estado especial. Ahora, ya, en este momento, lo que Ramana llama el ser, con mayúscula, no es un concepto religioso ni una creencia. Es una descripción de algo que puede verificarse directamente, en la propia experiencia. Piénsalo de esta forma. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, hay algo que las está recibiendo,
algo que es consciente de que estás escuchando. Ese algo no es el oído, no es el cerebro, no es la mente que analiza. Es la conciencia misma, la presencia que hace posible cualquier experiencia. Esa conciencia no apareció hoy, está desde antes del primer recuerdo. Ha estado presente durante el sueño profundo, durante los momentos de paz absoluta, durante las experiencias de belleza que detienen el tiempo. Nunca se fue, nunca cambió, solo fue cubierta por capas y capas de pensamientos, historias e identificaciones. Ramana la llama el ser, y dice algo que resuena con una claridad desconcertante. Tu propia naturaleza es paz suprema. No hay nada que alcanzar que no esté ya aquí. Esto no es un argumento para la pasividad. No es una invitación a dejar de vivir o de crecer. Es algo mucho más radical. Es la propuesta de que hay una dimensión de lo que eres que ya es completa, que no necesita ser mejorada, que no puede ser dañada, y que todo el sufrimiento, no el dolor inevitable de la vida, sino el sufrimiento añadido, viene de no reconocerla. La pregunta que Ramana hace no es ¿cómo puedo mejorarme?, sino ¿quién es el que cree necesitar mejorar? Esa inversión de perspectiva es el corazón de toda su enseñanza. No hay nada nuevo que ganar, hay algo muy viejo que reconocer. Entonces, ¿qué es lo que nos impide reconocer esa naturaleza? ¿Por qué algo que Ramana describe como tan cercano, tan presente, se siente tan lejano? Ramana lo llama el ego, pero no en el sentido popular de arrogancia o prepotencia. El ego, en su enseñanza, es simplemente la sensación de ser un yo separado, la convicción de que hay un yo aquí adentro, distinto y separado de todo lo que está afuera. Un yo que tiene miedo, que desea, que se defiende, que necesita ser validado, amado, reconocido, y ese yo, ese personaje, es el que sufre. No porque el sufrimiento sea inevitable, sino porque está construido sobre algo que no es completamente real, la ilusión de separación total. Para entenderlo, observa lo que ocurre en un día ordinario. Alguien dice algo que se interpreta como crítica. De inmediato hay una reacción, defensa, justificación o herida. ¿Quién se está defendiendo? El yo que cree que esa crítica lo define, lo amenaza, lo reduce. O se persigue una meta durante meses. Se logra. Y días después, ya no produce lo que se esperaba. ¿Por qué? Porque quien perseguía la meta ya encontró algo nuevo que le falta. El yo que busca no puede dejar de buscar. Es su naturaleza. O se compara con otros constantemente. ¿Quién avanzó más? ¿Quién tiene más? ¿Quién parece más en paz? ¿Quién compara? El yo que se mide, que evalúa su valor en relación con los demás. Todo eso es el ego funcionando. No es maldad, no es debilidad. Es simplemente la estructura desde la que opera la mayoría de la experiencia humana. El ego es como una sombra. No tiene existencia propia. Surge del ser, pero lo oscurece. La solución no es pelear con la sombra, es encender la luz. Y aquí está lo más importante que Ramana dice sobre el ego. No hay que destruirlo, no hay que reprimirlo ni eliminarlo. Eso generaría más tensión, más pelea, más sufrimiento. Lo que él propone es mucho más elegante: investigarlo, seguirlo hasta su raíz, preguntar de dónde surge, porque cuando se investiga el ego con suficiente honestidad, no se encuentra nada sólido. Se encuentra un proceso, una actividad, pensamientos que se producen, sensaciones que van y vienen, historias que se cuentan sobre uno mismo. Pero ninguna entidad fija, ningún yo concreto que esté ahí, inamovible. Y esa comprensión, aunque sea por un instante, cambia todo. Pregunta de dónde surge el ego. Investiga quién es el que piensa. Ese es el camino. La enseñanza práctica central de Ramana es lo que él llama autoindagación. En sánscrito, Atma Vichara. No es meditación en el sentido convencional. No hay que sentarse en postura específica, ni controlar la respiración, ni visualizar nada.
Es algo mucho más directo y más accesible que todo eso. La instrucción básica es esta. Cada vez que aparece un pensamiento, una emoción, una preocupación, en vez de seguirlo, analizarlo o dejarte arrastrar por él, pregúntate, ¿a quién le está pasando esto? La respuesta inmediata es, a mí. Pero entonces la investigación continúa. ¿Y quién es ese yo? ¿Dónde está? ¿Puedo encontrarlo? Y si se busca con honestidad, no buscando una respuesta conceptual, sino mirando de verdad hacia adentro, lo que se encuentra no es un yo sólido y definido. Se encuentra espacio, quietud, una presencia que observa sin ser afectada por lo que observa. Eso que se encuentra es el ser. Ahora bien, Ramana fue muy claro sobre cómo practicar esto y también sobre los errores comunes. El primer error es convertirlo en otro pensamiento, preguntar ¿quién soy yo? Y luego comenzar a pensar en la respuesta, buscar definiciones, conceptos, explicaciones filosóficas. Eso es el ego, tratando de resolver el ego. No funciona. La pregunta no busca una respuesta intelectual. Busca que la atención se vuelva hacia sí misma, que en lugar de ir hacia afuera siguiendo los objetos del mundo, se quede en su propio origen. No trates de contestar la pregunta con la mente. Usa la pregunta como un anzuelo, para sumergirte en el silencio donde surge. El segundo error es esperar resultados dramáticos. Muchos esperan una experiencia mística, una iluminación repentina, un estado alterado de conciencia. Y cuando eso no ocurre, concluyen que no funciona. Ramana lo describía de otra manera. La autoindagación es como hacer un agujero en una pared gruesa. Al principio, no se ve la luz del otro lado. El progreso es real, pero invisible. Y en algún momento, sin anuncio previo, el muro cede. El tercer error es practicarla solo en momentos de calma. Ramana enseñó que la autoindagación es más poderosa precisamente en los momentos difíciles, cuando hay ansiedad, enojo, miedo, tristeza, porque esos son los momentos en que el ego está más activo, y por lo tanto, la investigación tiene más material con qué trabajar. Cuando llega el enojo, en vez de reprimirlo o expresarlo, ¿a quién le está llegando este enojo? Cuando llega el miedo, ¿quién tiene miedo? Cuando llega la tristeza, ¿para quién es esta tristeza? No es una huida de la emoción, es una investigación de su raíz. No hay necesidad de eliminar el mundo exterior. Solo necesitas investigar si el que lo percibe tiene existencia real. Una de las cosas que hace verdaderamente único a este libro, Sé cómo eres, no es solo lo que enseña, sino cómo lo revela. No se trata de un tratado filosófico, ni de un sistema complejo que deba ser descifrado paso a paso. Es, más bien, un espacio vivo, una colección de encuentros humanos reales, donde personas con inquietudes profundas, dudas persistentes y búsquedas sinceras se acercan a Ramana con lo que llevan dentro y reciben respuestas que no siempre son cómodas, pero sí profundamente transformadoras. Alguien le pregunta, con la ansiedad de quien ha intentado de todo, ¿cómo puedo encontrar la paz? Mi mente no para nunca. Y Ramana responde, con una simplicidad que desarma. ¿Para quién es este problema? Si investigas quién tiene la mente inquieta, descubrirás que el que observa la agitación no está agitado. A primera vista, la respuesta puede parecer evasiva, casi como si evitara el problema, pero en realidad apunta con precisión quirúrgica hacia algo esencial. No eres lo que ocurre en tu mente. Pensamientos, emociones, inquietudes, todo eso aparece y desaparece dentro de un espacio más amplio. Y ese espacio, la conciencia que observa, permanece intacto. En medio del ruido hay una quietud que no se altera, y esa quietud eres tú. En otro momento, alguien expresa el cansancio de una búsqueda larga. He estado buscando la iluminación durante 20 años. ¿Por qué no la he encontrado? Ramana responde, ¿quién busca la iluminación? Eso que busca la iluminación es el único obstáculo para encontrarla. Aquí el giro es aún más profundo. Toda la búsqueda, todo el esfuerzo, toda la idea de llegar a algún lugar,
se revela como parte del mismo problema, porque aquello que buscas no está separado de ti. El buscador y lo buscado no son dos cosas distintas. La iluminación no es algo que se añade a tu experiencia, ni una meta futura que alcanzar. Es el reconocimiento de lo que siempre ha estado presente, incluso antes de que comenzaras a buscar. Y cuando surge una preocupación más práctica, más humana, ¿tengo que dejar mi familia y mis responsabilidades para practicar esto? La respuesta de Ramana vuelve a romper expectativas. ¿Por qué? El ser no está en un lugar específico, está en todas partes. El problema no es el mundo, es la identificación con el ego en medio del mundo. Con esto, desmonta una de las ideas más arraigadas sobre la espiritualidad, que requiere retirarse, renunciar, escapar. Para Ramana, la práctica no está separada de la vida. No ocurre en un templo aislado, sino en lo cotidiano, en una conversación incómoda, en el trabajo, en el silencio de la noche o en el caos del tráfico. La autoindagación no es una actividad más en la agenda. Es una forma distinta de estar presente en cada instante. No se trata de crear momentos especiales, sino de habitar todos los momentos de otra manera. Y ahí está, quizás, la enseñanza más profunda del libro. No tienes que convertirte en alguien nuevo, ni llegar a ningún lugar lejano. Solo necesitas ver con claridad lo que ya eres, y dejar de confundirte con todo lo que no lo es. Hay algo en la historia de Ramana que no puede ignorarse. Su relación con Arunachala, la montaña sagrada del sur de India. Cuando era niño y escuchó por primera vez el nombre Arunachala, sintió algo que no supo describir, una atracción inexplicable, casi magnética. Años después, fue hacia ella sin mapa, sin dinero, vendiendo sus pendientes de oro para pagar el tren parte del camino y caminando el resto. Y ya nunca se fue. Para Ramana, Arunachala no era solo un lugar, era una manifestación del ser mismo, una presencia que enseñaba en silencio lo que ninguna palabra podía transmitir. Escribió himnos a la montaña como si le escribiera a un ser amado o a la propia conciencia. Arunachala es el gurú silencioso. Su enseñanza se transmite sin palabras, directamente de corazón a corazón. Esta relación con el lugar dice algo importante sobre la naturaleza de su enseñanza. La presencia importa. No en el sentido de que haya que ir a India para despertar, sino en el sentido de que el ambiente, la quietud, la belleza natural, tienen la capacidad de recordarle a la mente su propia profundidad. Ramana observó que muchas personas llegaban a Arunachala con preguntas complicadas sobre el karma, la reencarnación, los siddhis, y que la montaña, simplemente estando, disolvía esas preguntas antes de que él tuviera que responderlas. Hay lugares en el mundo que hacen eso, y hay estados internos que hacen lo mismo. Lo que Ramana enseña no es una idea aislada, es la misma corriente que aparece en distintos idiomas a lo largo de la historia. Thich Nhat Hanh, monje budista vietnamita del que hablaremos en este canal, lo llama interser, la comprensión de que nada existe en aislamiento. Que el yo que creemos ser tan sólido es en realidad una red de relaciones, causas y condiciones. Menos entidad, más proceso. Menos roca, más río. El Tao Te Ching, texto fundacional del taoísmo escrito hace 2500 años, abre con una paradoja que Ramana conoce bien. El Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno. Lo más real no puede ser capturado por el pensamiento, solo puede ser vivido desde adentro. Y el Sutra del Corazón, del que hablamos en otro video de este canal, enseña la vacuidad del yo, que lo que creemos ser es más fluido, más vasto, más libre de lo que el ego imagina. La forma es vacío. El vacío es forma. Distintas palabras para la misma dirección. Son distintos maestros, distintas tradiciones, distintos siglos, pero todos señalan hacia la misma luna. Ramana Maharshi enseñó durante décadas con una economía de palabras extraordinaria. No escribió libros por iniciativa propia. No fundó organizaciones.
No diseñó sistemas de práctica en 10 pasos. Simplemente permanecía, en silencio, en presencia, en esa quietud que él mismo era. Y esa permanencia, esa estabilidad que no dependía de ninguna condición externa, era su enseñanza más poderosa. No lo que decía, sino lo que irradiaba. Quienes lo visitaron, filósofos occidentales, científicos, personas en crisis, buscadores espirituales de todas las tradiciones, describían algo parecido, que en su presencia, las preguntas que habían cargado durante años perdían urgencia, no porque fueran respondidas, sino porque algo en ese encuentro revelaba que el que preguntaba era menos sólido de lo que creía. Y cuando las personas llegaban con sus preguntas más complicadas, sobre el karma, el destino, el sufrimiento, el propósito de la vida, él con frecuencia les devolvía una sola pregunta. ¿Para quién existe este problema? No como evasión, no como juego intelectual, sino como la dirección más directa hacia la raíz de todo sufrimiento. La creencia en un yo separado que tiene problemas, que necesita soluciones, que debe llegar a algún lugar. Hay una imagen que aparece varias veces en sus enseñanzas, la de la pantalla de cine. En la pantalla se proyectan escenas de guerra, de amor, de tragedia, de comedia. Los personajes luchan, sufren, triunfan, mueren, pero la pantalla misma nunca se afecta. El fuego en la película no quema la pantalla. El agua en la película no la moja. La pantalla simplemente está. El ser, dice Ramana, es como esa pantalla. Todo ocurre en él. Los pensamientos, las emociones, las experiencias, la vida entera. Pero el ser no es afectado por ninguna de ellas. Es el testigo silencioso, el espacio en el que todo aparece y desaparece. Y lo más sorprendente, esa pantalla, esa conciencia testigo, no es algo que haya que alcanzar. Es lo que ya se es, en este momento, antes del próximo pensamiento. Si hay algo que este libro puede dejar, si hay algo que cualquier enseñanza espiritual puede hacer en su mejor versión, es esto. Recordarte que lo que buscas no está en el siguiente libro, ni en la siguiente práctica, ni en la siguiente versión de ti. Ya está aquí. Siempre estuvo. Gracias por estar aquí y por compartir este espacio de crecimiento con nosotros. Tu presencia hace que esta comunidad cobre sentido. Si este video resonó contigo, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para seguir explorando más reflexiones, libros y herramientas. Te invitamos también a descargar nuestras cartillas gratuitas, llenas de ejercicios y recursos para aplicar en tu día a día. El enlace lo encontrarás en la descripción. Nos vemos en el próximo video y recuerda, la transformación comienza cuando decides mirar hacia adentro.